Buenos días, mi nombre es Cristian Camilo Cáceres Zuluaga, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y actualmente estoy viendo el curso Economía Ambiental. Y como trabajo final, la realización de dicho video, este video, donde abordaré un libro, ¿sí? Y trataré de manera sintética poder desglosar cada una de las ideas que este plasma. ¿Verdad? Entonces este libro se denomina La Escuela Austriaca, ¿sí? Mercado y Creatividad Empresarial. Es autoría de Jesús Huerta de Soto y este es un economista, abogado, escritor español, representante de la Escuela Austriaca en la actualidad. Y ahí se desarrolla, adicional a ello, como catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, donde dicta cursos tales como la economía política. Entonces, ya entrando como tal en materia, lo que quiero es desglosar de manera sintética, de manera concisa, cada uno de los 7 capítulos, sus ideas clave y a los principales autores que abordan esta escuela austriaca. ¿Sí? Entonces el capítulo número 1 se denomina Los principios esenciales de la escuela austriaca. En el capítulo 2 se habla respecto del conocimiento y la función empresarial. En el capítulo número 3 tenemos que Karl Menger y los precursores de la escuela austriaca. En el capítulo número 4 se habla sobre von Bauer y la teoría del capital. En el capítulo 5 trata sobre Ludwig von Mises y la concesión dinámica del mercado. Para el capítulo 6 tenemos que F.A. Hayek y el orden espontáneo del mercado. Y para finalizar está el resurgimiento de la escuela austríaca sintetizado en el capítulo 7. Entonces esa es la idea, poder desglosar de manera precisa cada uno de estos tópicos. Te lo mencioné, el libro se denomina La Escuela Austríaca Mercado de Creatividad Empresarial. Tenemos nuestra tabla de contenidos y cada uno de los nombres de los capítulos. Ya a manera de introducción, este libro tiene como propósito explicar de una manera concisa pero profunda a la vez, valga la acotación, los contenidos esenciales y las características diferenciadoras más importantes de la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, a lo largo de 7 capítulos se esbozarán las ideas clave junto a sus exponentes más emblemáticos. Bueno, en el capítulo 1, denominado Principios Esenciales de la Escuela Austriaca, comienza explicando que la Escuela Austriaca de Economía es una corriente de pensamiento que se enfoca en el estudio de la acción humana y en particular en el análisis de la coordinación social que surge a través del mercado. Este capítulo proporciona una introducción a los conceptos clave y las ideas fundamentales de la Escuela Austriaca de Economía. Entonces, para entrar ya en materia, el capítulo comienza definiendo la economía como el estudio de la asignación de recursos escasos entre usos alternativos. Y además señala que la escuela austríaca se centra en el estudio de los procesos de mercado y la creatividad empresarial como medios para lograr una asignación eficiente de los recursos. Y bueno, prosiguiendo con la exposición de los principios esenciales de la escuela austríaca, vamos a abordarlos y está el subjetivismo, el individualismo metodológico y la espontaneidad. En cuanto al subjetivismo, este se refiere a la idea de que la percepción subjetiva de los individuos es lo que determina el valor de los bienes y adicionalmente de los servicios en el mercado. Es decir, no hay un valor objetivo que es inherente en los bienes, no, sino que su valor depende de la evaluación subjetiva que hacen los individuos. En cuanto al individualismo se refiere a la idea de que los individuos son los actores fundamentales en el mercado y que sus elecciones y acciones son las que impulsan el sistema económico. Adicional a ello, los individuos actúan en su propio interés y buscan maximizar su utilidad. Entonces esto lleva a una asignación eficiente de recursos a través de la coordinación de millones de decisiones individuales en el mercado. Y en cuanto a la espontaneidad, bueno, esta se refiere a la idea de que el mercado es un proceso emergente y este surge de la interacción de millones de individuos que actúan de manera descentralizada. Entonces el mercado no es el resultado de la planificación centralizada o la intervención del gobierno, sino que este surge de forma espontánea, ¿sí? Como resultado de la interacción de los individuos que buscan satisfacer como tal sus necesidades y deseos.
Esta tabla resumen que pueden ver la quise traer a colación porque ella demarca las diferencias esenciales entre la escuela austríaca y la neoclásica, a partir de un punto de comparación. Entonces el primer punto de comparación es el concepto de lo económico, que es un principio esencial. Y el paradigma austriaco versa sobre la teoría de la acción humana, que está entendida como un proceso dinámico. Básicamente es la praxeología. Vamos a abordarla más adelante, de manera más profunda. Y el paradigma neoclásico, que es la teoría de la decisión, maximiza sometidamente a restricciones, concepto que está ligado a la racionalidad. Y desde el punto de vista metodológico, pues el paradigma austriaco habla o aborda desde la perspectiva del subjetivismo. Y el paradigma neoclásico pues aborda el estereotipo de individualismo metodológico objetivista. Y bueno, así como pueden ver en la tabla, hay muchas más diferencias. No las voy a tomar por cuestiones de tiempo, pero vemos que sí son siempre pronunciadas o significativas. Continuando con la exposición, tenemos el capítulo número 2 denominado Conocimiento y Función Empresarial. Este pues se discute la idea de que el conocimiento es un recurso esencial, valiosísimo, y cómo los empresarios pueden utilizar este conocimiento para mejorar la eficiencia del mercado. Entonces, entrando en materia de este capítulo, este señala que la economía neoclásica tradicionalmente ha asumido el conocimiento como perfecto y como completo. Entonces, lo que significa que todos los participantes del mercado tienen acceso a la misma información. Sin embargo, la escuela austríaca reconoce que el conocimiento es imperfecto y es fragmentario. Entonces, los individuos tienen diferentes conocimientos y diferentes habilidades que pueden ser utilizados para tomar decisiones en el mercado. Así pues, se introduce un concepto clave de este capítulo denominado la función empresarial. Esta se refiere a la capacidad de los empresarios para indicar y aprovechar oportunidades de beneficio en el mercado. Y los empresarios son capaces de hacer esto debido a su capacidad para combinar recursos de manera creativa, pero también generar valor para los consumidores. En la profundización del capítulo 2, este explica que el conocimiento es un factor clave, tal y como lo mencioné anteriormente, en la función empresarial. Los empresarios deben tener conocimiento de las necesidades y deseos de los consumidores, pero también de los recursos disponibles que hay en el mercado. Adicional a ello, se debe tener conocimiento de las habilidades y capacidades de su equipo de trabajo con el fin de combinarlo de la manera más efectiva posible. Adicional a ello, la escuela austríaca sostiene que el conocimiento es un recurso que está disperso y que es fragmentario y se encuentra en la mente de millones de personas en el mercado. Por lo tanto, es imposible que para un individuo o un grupo de individuos sea presente todo el conocimiento que hay en el mercado. Y para finalizar, el capítulo argumenta que el conocimiento es una parte fundamental del proceso de mercado y que los empresarios, pues, que son capaces de aprovechar este conocimiento disperso, tienen una ventaja competitiva sobre aquellos que no pueden hacerlo. Es decir, los empresarios exitosos son capaces de descubrir y aprovechar oportunidades de beneficio en el mercado gracias a su capacidad para identificar y utilizar ese conocimiento que está disponible en el mercado. Para recordar el cuadro que ven en pantalla, me gustaría hacer una acotación mencionada por el autor. Destaca pues la importancia de la competencia en la economía de mercado. Esta competencia pues es vista como un proceso de descubrimiento en el que los empresarios pues, compiten entre sí para descubrir oportunidades de beneficio. La competencia permite que los mejores empresarios sean recompensados por su capacidad para descubrir oportunidades y crear valor para los consumidores. Y bueno, ya entrando en materia, en el cuadro, tal y como lo pueden ver, es una aproximación de los diferentes puntos de vista de cuatro autores que son paralelos entre sí. Entonces, a los distintos tipos básicos de conocimiento. Entonces, el tipo A y el tipo B. Y según Hayek, pues es disperso y centralizado. Y Mises de eventos únicos y de clases. En materia, en el capítulo número 3 se habla de Karl Menger y los precursores de la escuela austriaca. Este fue el fundador de la escuela. Para el contexto del capítulo 3,
pues este comienza señalando que la escuela austríaca se originó en la segunda mitad del siglo XIX como una crítica a las teorías económicas que imperaban en la época y se basaban más bien en el utilitarismo y el positivismo. Entonces los precursores de la escuela austríaca buscaron desarrollar una teoría económica que se basara más bien en la subjetividad, el individualismo y la libertad. Adicional a ello, el capítulo se centra en la figura de Karl Menger y tal como lo mencioné anteriormente, que es considerado el fundador de la escuela austríaca. Entonces Menger publicó su obra principal, Principios de Economía Política, en el año de 1871, en la que argumentó que el valor de los bienes se basa en la satisfacción de los consumidores que obtienen de ellos, y no en el costo de producción. Además, Jesús Huerta de Soto también destaca la influencia de los precursores de la escuela austríaca, como los economistas franceses Jean-Baptiste Say y Frédéric Bastiat, y adicional a ello el economista británico William Stanley Jevons. Entonces, Say y Bastiat defendían la idea de que la producción genera su propia demanda y adicional a ello que los mercados son capaces de ajustarse por sí mismos sin necesidad de la intervención del Estado. Para Jevons, por su parte, desarrolló la teoría del marginalismo, que argumentaba que el valor de un bien se determina es por la utilidad del último bien, que se consume de una determinada cantidad. Adicional a ello, el capítulo también destaca la importancia de la crítica de Menger a la teoría del valor del trabajo, que sostiene que el valor de un bien se deriva del trabajo necesario para producirlo. Entonces Menger argumentó que el valor de un bien sería desde la evaluación subjetiva, o sea, la utilidad de los consumidores y no el trabajo que se invierte en su producción, y que el precio pues se determina por la interacción entre la oferta y la demanda. También destaca la importancia de la metodología de la escuela austríaca que se basa en la observación empírica. Esto es muy importante acotarlo y en la comprensión de los procesos económicos desde la perspectiva de los agentes individuales. Esta metodología se opone a la idea de que la economía puede ser tratada como una ciencia exacta y defiende la importancia de la subjetividad y la creatividad empresarial en todo proceso económico. Finalizar, el capítulo concluye señalando que la escuela austríaca ha continuado desarrollándose y evolucionando en el siglo XX y siglo XXI. Y el enfoque pues, en la subjetividad, el individualismo y la libertad ha sido influyente en la teoría económica y adicional a ello en la política pública. La materia del capítulo número 4, pues este se denomina von Bauer y la teoría del capital y se centra en las contribuciones del economista austriaco Eugen von Bauer a la teoría económica y especialmente a la teoría del capital. Comienza señalando que von Bauer, quien fue alumno de Karl Menger, desarrolló una teoría del capital que desafió todas las teorías económicas dominantes de la época y que consideraban el capital como una cantidad homogénea y abstracta. Para von Bauer, la teoría del capital pues sostiene que el capital es un factor de producción fundamental y este se compone de bienes duraderos y específicos que se utilizan para producir otros bienes. Adicional a ello, argumentó que el capital no es homogéneo, sino que se compone de diferentes tipos y grados de capital, y estos van variando en su duración y especificidad. Argumentó que el capital es un conjunto heterogéneo de bienes producidos en diferentes momentos del tiempo, y el valor de los bienes de capital se derivan de su capacidad para producir bienes y servicios en el futuro. Además, el autor destaca, Jesús Huerta de Soto, la importancia de la teoría del capital de von Bauer en la comprensión de los procesos económicos, ya que permite explicar cómo se genera la riqueza y cómo se distribuye entre los diferentes agentes económicos. Adicionalmente, esta teoría permite entender la importancia de la inversión y la innovación en el proceso de crecimiento económico. El capítulo explica que von Bauer desarrolló su teoría del capital en 3 volúmenes del libro Capital e Interés, en los que exploró la relación entre el tiempo, la inversión y el interés. Von Bauer sostiene que el interés es la recompensa que los propietarios de capital reciben
por renunciar al consumo presente y prestar ese capital a otros para ser utilizado en la producción. Según von Bauer, el interés básicamente se determina por la interacción entre la oferta y la demanda del capital. El capítulo también explica la importancia de la teoría del capital para la escuela austriaca, que enfatiza la importancia de la inversión empresarial y la producción de bienes y servicios para el crecimiento económico y la prosperidad. Abordando un poco el capítulo número 5, denominado Ludwig von Mises y la concepción dinámica del mercado, se centra básicamente en la contribución del economista austriaco Ludwig von Mises a la teoría económica. Entonces, ya entrando en materia, Ludwig von Mises, tal y como lo ven en la imagen, nació en el año de 1881 y falleció en el año de 1973. Fue un líder reconocido de la escuela austriaca del pensamiento económico y fue un creador prodigioso en la teoría económica y fue un autor prolífico. Se destaca sus contribuciones a la teoría económica, que incluyen importantes aclaraciones sobre la teoría cuantitativa del dinero, la teoría de los ciclos económicos, adicional a ello la integración de la teoría monetaria con la teoría económica y la demostración de que el socialismo debe fracasar porque no puede resolver el problema del cálculo económico en su teorema. En primer lugar, el autor destaca la importancia de Mises como continuador de la obra de von Bauer y como uno de los principales representantes de la Escuela Austríaca de Economía. Jesús Huerta de Soto señala que la obra más destacada de Mises es La acción humana, que fue publicada en el año de 1949. Esta teoría sostiene que las personas actúan con el fin de alcanzar sus propias metas y sus propios objetivos, y que estas acciones pues se basan en la información que tienen disponible y en sus propias valoraciones subjetivas. Entonces, el autor explica que la concepción dinámica del mercado de Mises se basa en la idea de que el mercado es un proceso continuo de descubrimiento y también de adaptación. Adicional a ello, Mises argumenta que el mercado es capaz de coordinar pues, las acciones que los individuos de manera descentralizada y el proceso de descubrimiento de los precios pues, permite a los agentes económicos ajustar sus decisiones en tiempo real. Además, Mises también defiende que la creatividad empresarial es fundamental en el proceso de descubrimiento y adaptación del mercado. Adicional a ello, pues el mercado es un proceso dinámico de constante evolución que se ajusta continuamente a las preferencias y necesidades cambiantes de los consumidores y a las condiciones del entorno también. Entonces el mercado es un proceso como tal de continuo aprendizaje. Vamos a versar un poco sobre los aportes más significativos de Ludwig von Mises y está la teoría del cálculo económico, la teoría del ciclo económico y la teoría de la función empresarial. Voy a ser un poco escueto, voy a ser un poco conciso más bien y trataré de versar un poco sobre estas teorías. El capítulo analiza la teoría del cálculo económico que sostiene que la información sobre los recursos y las necesidades se comunica a través de los precios y que el sistema de precios es esencial para la coordinación y la eficiencia económica. El autor también destaca la importancia de la teoría del ciclo económico de Mises. Entonces, explica cómo las políticas monetarias expansivas pueden generar distorsiones en el mercado y, por consecuencia, desencadenan procesos de crisis económica. Entonces, es decir, sostiene que los ciclos económicos son causados por la expansión artificial del crédito y este lleva inversiones mal concebidas y excesos en el consumo. Entonces, según von Mises, estos excesos finalmente se corrigen a través de una crisis y pues lo que conlleva a una reestructuración del mercado y por consiguiente a una eliminación de las inversiones mal concebidas. Y en cuanto a la función empresarial se refiere, pues Mises considera que toda acción tiene un componente empresarial y especulativo. Entonces, es decir, la capacidad del ser humano para crear y darse cuenta de que las oportunidades subjetivas de ganancia o beneficio surgen en su entorno.
actuando en consecuencia para aprovecharlas. Y quiero citar una breve frase donde dice que solo es creadora la mente humana que dirige la acción y la producción. Capítulo 6 del libro, denominado F.A. Hayek y el orden espontáneo del mercado, se centra en las contribuciones del economista austriaco Friedrich Hayek a la teoría económica, especialmente a la teoría del mercado. Antes de entrar en materia con el capítulo, quisiera mencionar una breve biografía de Hayek, y este ha sido una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX sin duda alguna. Fue filósofo multidisciplinar, gran pensador liberal y fue Premio Nobel de Economía en el año de 1974. Hayek escribió una amplísima obra que está teniendo una gran influencia en los más variados ámbitos, y no solamente económicos, sino también filosóficos y políticos, hasta el punto de que recientemente se han afirmado que los próximos años podrán calificarse sin duda alguna como los años de la era de Hayek en la historia del pensamiento económico, político y social. Y bueno, el capítulo comienza presentando la idea fundamental de que Hayek y su orden social y económico no es un resultado de la planificación consciente de un grupo de individuos, sino más bien que todo es producto de la acción humana, pero no del diseño humano, valga acotarlo. Según Hayek, el orden social y económico surge espontáneamente, y esto es resultado de la interacción de individuos que persiguen sus propios intereses y objetivos, pero están sujetos a reglas y normas que se han desarrollado de manera gradual a lo largo del tiempo. Antes de entrar a profundizar un poco sobre la tabla que pueden ver allí, me gustaría mencionar la idea de que Hayek se basa en su comprensión de la naturaleza humana y adicional a ello en la crítica al racionalismo constructivista propio de la escuela neoclásica, que considera que la sociedad y la economía pueden ser diseñadas y planificadas racionalmente por expertos. Entonces este cuadro que ven allí en pantalla básicamente es uno muy similar al del capítulo número 1, y es la forma distinta de concebir la economía. La escuela austríaca está el paradigma y el paradigma de la escuela neoclásica, que es monetarista y más bien de corriente keynesiana, ¿no? Entonces el tiempo juega un papel esencial en la escuela austríaca, y por el contrario se ignora la influencia del tiempo en la escuela neoclásica. También me gustaría mencionar que el proceso productivo es dinámico y está desagregado en múltiples etapas de tipo vertical en la escuela austríaca. En cambio, en la estructura neoclásica se concibe una estructura productiva en equilibrio, unidamente y horizontal, en un flujo circular de la renta. Y así como pueden ir viendo en la presentación, múltiples son las diferencias, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo no voy a profundizar. El 4 me parece muy interesante porque versa sobre las diferencias entre el proceso social espontáneo y el socialismo, ¿no? Que según Hayek, pues tiene unas fuertes críticas sobre este, ¿no? Y que es un modelo fracasado, imposible y utópico. Entonces, el proceso social espontáneo se basa en la función empresarial, o sea, en la interacción social no agredida, y el socialismo es una agresión institucional, eso sí hay que mencionarlo enfáticamente, y sistemática contra la función empresarial y la misma acción humana. Entonces, tal y como pueden ver, la coordinación social se produce espontáneamente gracias a la función empresarial que continuamente descubre y elimina los desajustes sociales que se plasman en oportunidades de ganancia. Entonces, eso es el orden espontáneo dentro del proceso social, ¿no? En cuanto al socialismo, pues la coordinación social se intenta imponer, todo es impositivo desde arriba, de forma deliberada y coactiva, ¿no? Un proceso de coerción mediante mandatos, órdenes, reglamentos que emanan del poder, ya sea jerárquico, ya sea institucional, el mismo poder sagrado. Y entonces,
habla un poco sobre que la libertad en el proceso espontáneo se entiende como ausencia de coacción o de agresión, ya sea tanto institucional como sistemática. Y en el socialismo, la libertad se entiende como el poder lograr los fines concretos que se deseen en cada momento mediante un simple acto de voluntad, mandato o un simple capricho. También me gustaría destacar que prepondera el concepto tradicional de ley en sentido de materia en el proceso social espontáneo, entendido este como una norma abstracta de contenido general y se aplica a todos por igual, sin tener en cuenta pues circunstancia particular alguna. En cambio, en el socialismo pues prepondera el mandato o reglamento que con independencia su apariencia como ley formal. Entonces es una orden específica, tiene un contenido concreto, manda hacer las cosas de una manera determinada en unas ciertas circunstancias particulares y que no aplica igualmente para todos, ¿no? Entonces, también Jesús Huerta de Soto analiza la crítica de que Hayek hace al socialismo, ¿no? Y a la planificación centralizada de la economía. Según Hayek, el socialismo, digamos, no solo es ineficiente en la asignación de los recursos, sino que también viola la libertad individual, porque elimina la capacidad de los individuos para que puedan tomar decisiones económicas de manera autónoma. Además, digamos que la planificación centralizada no puede tener en cuenta la información que es dispersa, que es fragmentada y se encuentra pues en la sociedad, ¿no? Lo que lleva a errores y distorsiones en la asignación de recursos. Y bueno, para finalizar con este capítulo número 7, denominado el resurgimiento de la escuela austríaca, principalmente se enfoca en el resurgimiento de la escuela austríaca de economía en las últimas décadas. Digamos que después de un periodo de declive en la segunda mitad del siglo XX, entonces se argumenta que el resurgimiento se debe en gran medida a la creciente insatisfacción con el enfoque dominante en la economía que se basaba en el uso de modelos matemáticos y estadísticos complejos. Y bueno, las claves del resurgimiento están, de acuerdo con este capítulo, en primer lugar, a la influencia de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek en la creación de institutos y organizaciones que promovieron la investigación y la enseñanza de la economía austríaca y en la formación de una nueva generación de economistas austríacos, ¿no? El capítulo explica que la escuela austríaca había sido marginada durante gran parte del siglo XX y que había experimentado un resurgimiento en las últimas décadas con un aumento en la producción académica y un mayor interés público en sus ideas, ¿no? El capítulo destaca algunos de los eventos que han contribuido a este resurgimiento, como la fundación del Instituto Mises en Estados Unidos en la década de 1980 y el Premio Nobel de Economía otorgado a Friedrich Hayek en 1974. Creo que ese fue un detonante, ¿no? El capítulo señala que el resurgimiento comenzó en los años 70 y 80 impulsado por economistas como Israel Kirzner, Murray y Rothbard y Ludwig Landmann. Estos economistas contribuyeron pues a la recuperación y a la reevaluación de las ideas de la escuela austríaca, especialmente en relación con la teoría del mercado y el papel del empresario, ¿no? Entonces se discute la influencia de la escuela austríaca en la economía actual y se destaca que las ideas de la escuela han sido adaptadas por otros campos, ¿no? Como la teoría del derecho, la filosofía política. Además se destaca la importancia de la escuela austríaca en el desarrollo del emprendimiento, de la misma creatividad empresarial, áreas que han ganado mayor atención en la economía actual, ¿no? Mayores adeptos. Y bueno, tenemos esta diapositiva donde hay una clara diferenciación o de las claras posturas a favor y en contra, de acuerdo con la escuela austriaca y de acuerdo con Jesús Huerta de Soto, ¿no? Donde analiza el papel de los economistas austriacos en el debate sobre el papel del Estado en la economía y la sociedad. Entonces, según el autor, los economistas austriacos han sido críticos, muy críticos de la intervención estatal en la economía y adicional a ello han defendido la importancia de la propiedad privada, la libertad individual y la competencia en el mercado como elementos clave, ¿sí? Son elementos clave para lograr la prosperidad económica y maximizar el bienestar social. La respectiva bibliografía en el presente trabajo, Jesús Huerta de Soto, de la Escuela Austriaca, Mercado de Creatividad Empresarial. Y bueno, finalmente agradecer a este trabajo y a este libro
que está por demás decir que fue muy interesante, muy productivo y nada, espero que haya sido de su agrado esta pequeña exposición sobre este libro que me adentró un poco a conocer la escuela austríaca, ¿no? Muchas gracias.